Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy rebosante de entusiasmo al teneros aquí, listos para adentrarnos en un nuevo tema que, sinceramente, creo que os va a fascinar. Hoy vamos a desmenuzar la figura de un personaje que no deja a nadie indiferente, un hombre que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del mundo y que, últimamente, ha estado en boca de todos. Sí, hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Can Yaman y, más concretamente, en esta suerte de etapa de efervescencia, de sinceridad descarnada y de reevaluación existencial que parece estar transitando. Hemos sido testigos de titulares impactantes como Can Yaman explota, y lo vamos a analizar en profundidad, combinándolo con reflexiones sobre el devenir, la autonomía y, como no, ese punto de excentricidad que, seamos sinceros, todos albergamos en nuestro interior. Vamos a desentrañar qué subyace tras todo esto, qué lecciones podemos extraer y, sobre todo, cómo podemos trasladarlo a nuestras propias vidas. Antes de sumergirnos de lleno, como es costumbre, me gustaría animaros a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni uno solo de mis vídeos y así formar parte de esta comunidad que no para de crecer día tras día. Vuestro respaldo es vital para que pueda seguir creando contenido que os resulte interesante y valioso. Así que no lo dudéis ni un segundo y dadle al botón de suscribirse. Ahora sí, vayamos al grano. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en el panorama del entretenimiento. Un actor turco que irrumpió en la escena global gracias a series como Erkenci o Bay Jail. Un hombre atractivo, talentoso y con una legión de fans incondicionales a sus pies. Pero más allá de la imagen pública cuidadosamente construida, tras las series de éxito arrollador y las alfombras rojas deslumbrantes, parece haber una persona que está buscando su propia identidad, que está cuestionando su futuro y que, en esencia, está intentando vivir la vida bajo sus propios términos. En los últimos tiempos hemos visto a un Can Yaman más auténtico, más directo y para algunos, incluso más explosivo en sus declaraciones. No ha dudado en hablar abiertamente sobre la presión asfixiante de la fama, sobre las expectativas a menudo irracionales del público y sobre la imperiosa necesidad de encontrar un equilibrio entre su vida profesional, plagada de compromisos y exigencias, y su vida personal, que anhela momentos de paz y serenidad. Ha dejado meridianamente claro que no está dispuesto a sacrificar su libertad, ese bien tan preciado, ni su felicidad, ese estado esquivo que todos perseguimos por complacer los deseos y las expectativas ajenas. Y es aquí donde nos adentramos en el meollo de la cuestión: no pienso en el futuro. Una frase que a primera vista puede parecer un tanto irresponsable o incluso nihilista, carente de una visión a largo plazo. Pero si analizamos el contexto con detenimiento y entendemos lo que Can Yaman pretende transmitir, podemos apreciar que se trata más bien de una declaración de principios, de una forma de rebelarse contra la ansiedad paralizante y la incertidumbre intrínseca que proyecta el futuro. Es una forma de tomar las riendas del presente y no dejarse arrastrar por la corriente del miedo a lo desconocido. ¿Cuántas veces nos hemos desvelado por preocupaciones que nunca llegaron a materializarse? ¿Cuántas veces hemos renunciado a disfrutar del presente, ese instante fugaz e irrepetible, por estar obsesionados con lo que podría acontecer mañana? Can Yaman, al parecer, ha tomado la firme decisión de centrarse en el aquí y el ahora, en vivir cada momento con intensidad desbordante y en no permitir que el miedo a lo que está por venir lo paralice y le impida saborear la vida. Esto no implica en absoluto que carezca de proyectos y ambiciones. De hecho, es evidente que sigue trabajando arduamente y que tiene un deseo ferviente de seguir creciendo como actor, explorando nuevos registros y desafíos. Pero si significa que ha aprendido a relativizar la importancia desmesurada del éxito, ese concepto tan subjetivo y volátil, y a priorizar su bienestar emocional, esa base sólida sobre la que se construye una vida plena y satisfactoria. Ha comprendido que el futuro es, por definición, incierto y que la única manera de alcanzar la felicidad genuina es vivir el presente al máximo, exprimiendo cada instante como si fuera el último. Y es en este punto donde entra en juego el concepto de libertad, esa palabra que resuena con fuerza en el corazón de todo ser humano. Para Can Yaman, la libertad se define como la capacidad de tomar sus propias decisiones, de seguir sus propios instintos, esa brújula interna que nos guía por el camino correcto, y de no dejarse influenciar por las opiniones, a menudo contradictorias y cargadas de prejuicios, de los demás. Es la libertad de ser auténtico, de mostrarse tal como es, sin máscaras que oculten su verdadera identidad ni artificios que desvirtúen su esencia. Esta búsqueda incesante de la libertad se ha manifestado de diversas maneras en su vida, transformándola por completo. Ha renunciado a proyectos que no resonaban con sus valores y convicciones,
ha cambiado de representante en busca de una mayor sintonía profesional, ha optado por residir en Italia, lejos del escrutinio constante y la presión mediática asfixiante de Turquía, y sobre todo, ha comenzado a hablar con una honestidad y transparencia inusitada sobre sus sentimientos, pensamientos y experiencias, sin temor a las represalias o al juicio ajeno. Esta sinceridad a veces ha sido objeto de interpretaciones erróneas y malintencionadas. Algunos lo han tildado de arrogante, de engreído o incluso de egocéntrico, atribuyéndole una vanidad desmedida. Pero yo creo que en realidad, se trata de un acto de valentía encomiable, de una demostración de autenticidad y coraje. Se necesita una gran dosis de valentía para mostrarse tal como uno es, con sus virtudes y defectos, sin temor al que dirán, a las críticas mordaces o al rechazo social. Y Can Yaman, a pesar de las adversidades y los juicios infundados, ha demostrado que está dispuesto a ser fiel a sí mismo, a sus principios y a sus convicciones, incluso si eso implica desafiar las normas establecidas y romper con las convenciones sociales. Y por último llegamos al concepto de locura, esa palabra que a menudo se asocia con la excentricidad y la falta de cordura. ¿Qué significa la locura para Can Yaman? Yo creo que se refiere a esa parte intrínseca de nuestro ser que nos impulsa a romper con la monotonía, a escapar de la rutina asfixiante, a salir de nuestra zona de confort, ese espacio seguro pero limitante, y a atrevernos a hacer cosas diferentes, a explorar nuevos horizontes y a desafiar nuestros propios límites. Es esa chispa de creatividad desbordante y de rebeldía sana que nos permite ver el mundo desde una perspectiva diferente, cuestionando las verdades establecidas y desafiando el statu quo. Todos albergamos un poco de locura en nuestro interior. Algunos la esconden celosamente, temerosos de las consecuencias. Otros la reprimen con todas sus fuerzas, creyendo que es un defecto que debe ser erradicado. Pero otros, como Can Yaman, la abrazan con entusiasmo, permitiéndole que fluya libremente y que se manifieste en su vida. Y eso se refleja en su forma de ser, en su estilo personal, en su manera de expresarse y sobre todo, en su manera de vivir, desafiando las convenciones y abrazando la autenticidad. No se trata de actuar de manera imprudente o irresponsable, poniendo en riesgo nuestra integridad o la de los demás. Se trata de permitirse ser uno mismo, de disfrutar de la vida sin complejos ni inhibiciones, y de no tomarse las cosas demasiado en serio, relativizando la importancia de los problemas y aprendiendo a reírse de uno mismo. Se trata de comprender que la vida es un juego, una aventura emocionante llena de desafíos y oportunidades, y que a veces, hay que arriesgarse para ganar, para alcanzar nuestros sueños y para vivir una vida plena y satisfactoria. En definitiva, la explosión de Can Yaman, su filosofía de no pienso en el futuro, su búsqueda incansable de la libertad y su abrazo a la locura son una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras decisiones y a replantear nuestros valores. ¿Estamos viviendo la vida que realmente queremos, o estamos simplemente siguiendo el camino que otros han trazado para nosotros? ¿Estamos siendo fieles a nosotros mismos, a nuestros principios y a nuestras convicciones, o estamos sacrificando nuestra autenticidad para complacer a los demás? ¿Estamos disfrutando del presente saboreando cada instante, o estamos demasiado preocupados por el futuro, anticipando los problemas y angustiándonos por lo que podría suceder? La historia de Can Yaman, con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus errores, nos enseña que no hay una única forma de vivir la vida, que no existe una fórmula mágica para alcanzar la felicidad. Cada uno tiene que encontrar su propio camino, su propia verdad y su propia manera de ser feliz, adaptándose a las circunstancias y aprendiendo de las experiencias. Y que a veces, para encontrar ese camino, es necesario romper con las normas establecidas, desafiar las expectativas ajenas y permitirse ser un poco loco, abrazando nuestra autenticidad y viviendo la vida bajo nuestros propios términos. Así que os animo a que os inspiréis en la historia de Can Yaman y a que os atreváis a vivir la vida a vuestra manera, sin miedo a equivocarnos y sin temor al juicio ajeno. No tengáis miedo de ser diferentes, de expresar vuestros sentimientos y de perseguir vuestros sueños, por más utópicos que parezcan. Recordad que la vida es demasiado corta para vivirla a medias, para conformarnos con una existencia mediocre y para reprimir nuestra verdadera esencia. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre vuestras propias vidas. Hemos explorado la aparente explosión de Can Yaman, la búsqueda de su libertad, su filosofía sobre el futuro y ese toque de locura que lo define. Hemos visto cómo estos elementos pueden resonar con nuestras propias vidas y animarnos a vivir de una manera más auténtica y plena. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final.
Vuestro tiempo y vuestra atención son muy valiosos para mí. Espero que el vídeo os haya resultado interesante e informativo y sobre todo, inspirador. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de Kahneman? ¿Os identificáis con su filosofía de vida? ¿Creéis que es importante ser fiel a uno mismo, incluso si eso implica desafiar las normas? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os interese. Así que no os lo penséis dos veces y dadle al botón de me gusta, compartid el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.